El gran medio de la oración, de San Alfonso María de Ligorio. 3. La necesidad de acudir a los santos como nuestros intercesores. Aquí aparece el lugar conveniente para tratar de la duda si es necesario también recurrir a la intercesión de los santos para alcanzar las gracias divinas. Que sea cosa buena y útil invocar a los santos para que nos sirvan de intercesores y nos alcancen por los méritos de Jesucristo lo que por los nuestros no podemos obtener. Es doctrina que no podemos negar, pues así lo declaró la Santa Iglesia en el Concilio de Trento. Lo negaba el impío Calvino, pero esa desatinada e impiedad, porque, en efecto, nadie osará negar que es bueno y útil acudir a las almas santas que en el mundo viven para que vengan en nuestra ayuda con sus plegarias. Así lo hacía el apóstol San Pablo, el cual, escribiendo a los de Tesalónica, les decía: Hermanos, rogad por nosotros. Pero, ¿qué digo? Hasta el mismo Dios manda a los amigos del santo Job que se encomendasen en sus oraciones para que por sus méritos Él les pudiese favorecer. Pues, si es lícito encomendarse a las oraciones de los vivos, ¿no lo será invocar a los santos que están en el cielo y más cerca de Dios? Y no se diga que esto es quitar el honor debido a Dios, pues es más bien duplicarlo, pues a reyes y potentados no se les honra solamente en su misma persona, sino también en la de sus reales servidores. Y apoyado en esto, sostiene Santo Tomás que es cosa muy excelente acudir a muchos santos, porque obtiénese por las oraciones de muchos lo que por las de uno solo no se logra alcanzar. Y si alguno por ventura objetase de que puede servir el recurrir a los santos, pues que ellos rezan por todos los que son justos y dignos de sus oraciones, responde el mismo Santo Doctor que, si alguno no fuese digno, cuando los santos ruegan por él, se hace digno desde el momento en que se recurre a su intercesión. Discuten los teólogos si es conveniente encomendarnos a las almas del purgatorio. Sostienen que aquellas almas no pueden rogar por nosotros y se apoyan en la autoridad de Santo Tomás, el cual dice que aquellas almas, por estar en estado de purificación, son inferiores a nosotros y por tanto no están en condiciones de rogar, sino que más bien necesitan que los demás rueguen por ellas. Mas otros muchos doctores, entre los cuales podemos citar a San Belarmino, Silvio, cardenal de Goti, Leción Medina, sostienen lo contrario y con mayor probabilidad de razón, pues afirman que pueden creerse piadosamente que el Señor les revela nuestras oraciones para que aquellas almas benditas rueguen por nosotros, y de esta suerte hay entre ellas y nosotros más íntima comunicación y caridad. Nosotros rezamos por ellas rezan por nosotros. Y dicen muy bien Silvio y Goti
que no parece que sea argumento en contra la razón que aduce el angélico Santo Tomás de que las almas están en estado de purificación. Porque una cosa es estar en estado de purificación y otra muy distinta, el poder rogar. Verdad es que aquellas almas no están en estado de rogar, pues, como dice Santo Tomás, por hallarse bajo el castigo de Dios son inferiores a nosotros. Y así parece que lo más propio es que nosotros recemos por ellas, ya que se hallan más necesitadas. Sin embargo, aún en ese estado bien pueden rezar por nosotros, porque son almas muy amigas de Dios. Un padre que ama tiernamente a su hijo puede tenerlo encerrado en la cárcel por alguna culpa que cometió, y parece que en ese estado él no puede rogar por sí mismo, mas ¿por qué no podrá interceder por los demás? ¿Y por qué no podrá esperar que alcanzara lo que pide, puesto que sabe que el afecto grande que el Padre le tiene? De la misma manera, siendo las almas benditas del purgatorio tan amigas de Dios y estando como están, confirmadas en gracia, parece que no hay razón ni impedimento que les estorbe rezar por nosotros. Cierto es que la Iglesia no suele invocarlas e implorar su intercesión, ya que ordinariamente ellas no conocen nuestras oraciones. Más piadosamente podemos creer, como arriba indicábamos, que el Señor les da a conocer nuestras plegarias. Y si es así, puesto que están tan llenas de caridad, por seguro podemos tener que interceden por nosotros. De Santa Catalina de Bolonia se lee que cuando deseaba alguna gracia, recurría a las ánimas benditas y al punto era escuchada, y afirmaba que no pocas gracias que por la intercesión de los santos no había alcanzado, las había obtenido por medio de las ánimas benditas. Sí, pues deseamos nosotros la ayuda de sus oraciones. Bueno será que procuremos nosotros socorrerlas con nuestras oraciones y nuestras buenas obras. Me atrevo a decir que no tan solo es bueno, sino que es también muy justo, ya que es uno de los grandes deberes de todo cristiano. Exige la caridad, que socorramos a nuestros prójimos cuando tienen necesidad de nuestra ayuda, y nosotros, por nuestra parte, no tenemos grave impedimento de hacerlo. Pensemos que es cierto que aquellas ánimas benditas son prójimos nuestros, pues aunque murieron y ya no están en la presente vida, no por esto dejan de pertenecer, como nosotros, a la comunión de los santos. Así lo afirma San Agustín con estas claras palabras: las almas santas de los muertos no son separadas de la Iglesia, y más claramente lo afirma Santo Tomás, el cual, tratando esta verdad, dice que la caridad
que debemos a los muertos que pasaron de esta vida a la otra en gracia de Dios, no es más que la extensión de la misma caridad que tenemos entre el mundo, que tenernos en este mundo a los que vivimos. La caridad dice que es un vínculo de perfección y lazo de la Santa Iglesia. No solamente se extiende a los vivos, sino también a los muertos que murieron en la misma caridad. Por tanto, debemos concluir que debemos socorrer en la caridad de nuestras fuerzas a las ánimas benditas, como prójimos nuestros, y pues su necesidad es mayor que la de los prójimos que tenemos en esta vida, saquemos en consecuencia que mayor es la obligación que tenemos de socorrerlas, porque, en efecto, ¿en qué necesidad se hallan aquellas santas prisioneras? Es verdad innegable que sus penas son inmensas. San Agustín no duda en afirmar que el fuego que las atormenta es más cruel que todas las penas que en este mundo nos pueden afligir. Lo mismo piensa Santo Tomás y añade que su fuego es el mismo fuego del infierno. En el mismo fuego, el que el condenado es atormentado, dice, es purificado el escogido. Si esta es la pena de sentido, mucho mayor y más horrenda será la pena del daño que consiste en la privación de la vista de Dios. Es que aquellas almas, esposas santas de Dios, no tan solo por el amor natural que sienten hacia el Señor, sino principalmente por el amor sobrenatural que las consume, se sienten arrastradas hacia Él. Mas como no pueden allegarse por las culpas que las retienen, sienten un dolor tan grande que, si fueran capaces de morir, morirían de pena en cada momento. De tal manera, dice San Juan Crisóstomo, que esta privación de la vista de Dios las atormenta horriblemente más que la pena de sentido. 1000 infiernos de fuego reunidos, dicen, no les causarían tanto dolor como la sola pena de daño. Y es esto tan verdadero que aquellas almas, esposas del Señor, con gusto escogerían todas las penas antes que verse un solo momento privadas de la vista y contemplación de Dios. Por eso se atreve a sostener el doctor angélico que las penas del purgatorio exceden todas las que en este mundo podemos padecer. Dionisio, el Cartujo, refiere que un difunto, resucitado por la intercesión de San Jerónimo, dijo a San Cirilo de Jerusalén que en todos los momentos de la presente vida, comparados con la pena menor del purgatorio, parecen delicias y descansos. Añadió que si uno hubiera experimentado las penas del purgatorio, no dudaría en escoger los dolores que todos los hombres juntos han padecido y padecerán
en este mundo hasta el juicio final, antes que padecer un día solo la menor pena del purgatorio. Por eso escribía el mismo San Cirilo a San Agustín que las penas del purgatorio, en cuanto a su gravedad, son lo mismo que las penas del infierno. En una sola cosa principalísima se distinguen, en que no son eternas. Son por tanto espontáneamente grandes las penas de las mismas benditas ánimas del purgatorio, y además ellas no pueden valerse por sí mismas. Lo decía el santo Jacob con aquellas palabras: encadenadas están y amarradas con cuerdas de pobreza. Reinas son y destinadas al reino eterno, pero no podrán tomar posesión de él, y tendrán que gemir desterradas hasta que queden totalmente purificadas. Sostienen algunos teólogos que pueden ellas en parte mitigar sus tormentos con sus plegarias, pero de todos modos no podrán nunca hallar en sí mismas los recursos suficientes y tendrán que quedar entre aquellas cadenas que no hayan pagado cumplidamente a la justicia divina. Así lo decía un fraile cisterciense condenado al purgatorio, al hermano sacristán de su monasterio. Ayúdame, le suplicaba, con tus oraciones, que yo por mí nada puedo. Y esto mismo parece repetir San Buenaventura con aquellas palabras: tan pobres son aquellas benditas almas que por sí mismas no pueden pagar sus deudas. Lo que sí es cierto y dogma de fe es que podemos socorrer con nuestros sufragios y sobre todo con nuestras oraciones a aquellas almas santas. La Iglesia alaba estas plegarias y ella misma va delante con su ejemplo. Siendo esto así, no sé cómo puede excusarse de la culpa aquel que pasa mucho tiempo sin ayudarlas en algo, al menos con sus oraciones. Si a ello nos mueve este deber de caridad, muévanos el saber, el parecer grande que proporcionamos a Jesucristo cuando vea que nos esforzamos en romper las cadenas que aquellas sus amadas esposas para que vayan en gozar de su amor en el cielo. Muévanos también el pensamiento de los muchos méritos que por este medio adquirimos, puesto que hacemos un acto de caridad tan grande con aquellas benditas ánimas, y bien seguros podemos estar que ellas a su vez, agradecidas al bien que le hemos procurado, sacándolas con nuestras oraciones de aquellas penas y anticipándoles la hora de su entrada en el cielo, no dejarán de rogar por nosotros cuando ya se hallen en medio de la bienaventuranza. Decía el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzan misericordia. Pues si el bondadoso
galardonador, promete misericordia a los que tienen misericordia con sus prójimos, con mayor razón podrá esperar su eterna salvación aquel que procura socorrer a las almas tan santas, tan afligidas y tan requeridas de Dios. Pero volvamos a la duda que arriba nos atrevemos a exponer. ¿Hay verdadera obligación de invocar la intercesión de los santos? No es mi propósito resolver aquí esta sutilísima cuestión. No quiero, sin embargo, dejar de exponer una doctrina del angélico doctor. Sostiene él, primeramente, en muchos lugares antes apuntados y especialmente en el libro de las sentencias, que es verdad innegable que todos estamos obligados a rezar, porque de otra manera no alcanzaremos las gracias necesarias para nuestra salvación eterna, ya que para ello no hay otro camino que el de la oración. En otro lugar del mismo libro se propone a sí mismo con toda claridad la siguiente duda: ¿debemos rogar a los santos para que intercedan por nosotros? Para que se entiendan bien el pensamiento del santo, quiero transcribir el texto íntegro y dice así: hay un orden divinamente establecido en todas las cosas, según Dionisio Areópagita, y es que las últimas cosas vuelvan a Dios valiéndose de las intermedias. Y como los santos ya están en la patria y por tanto muy cerca de Dios, parece que está pidiendo el orden general establecido que nosotros, que aún estamos con este cuerpo mortal y andamos peregrinando lejos de Dios, a Él volvamos por mediación de los santos. Así sucede cuando por ellos llegan hasta nosotros los efectos de la divina bondad, pues nuestra vuelta a Dios debe seguir, en cierto modo, el mismo proceso de la donación de su bondad, ya que los beneficios divinos llegan a nosotros por medio de los santos. Así, por medio de los mismos, debemos volver a Dios. De aquí podemos concluir que cuando pedimos a los santos que recen por nosotros, los constituimos intercesores y, en cierto sentido, mediadores nuestros. Termina la cita. Meditemos estas palabras del angélico doctor y veremos que según su doctrina, en el orden de la divina ley, exige que nosotros, míseros mortales, nos salvemos por medio de los santos, recibiendo de sus manos las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Como alguno puede objetar que parece superfluo acudir a los santos, ya que Dios es infinitamente más misericordioso que ellos y más inclinado a socorrernos, responde el santo muy atinadamente que, si lo ha dispuesto así el Señor, no ha sido por falta de poder por parte suya, sino para conservar en todo el orden general establecido de obrar siempre por medio de las causas segundas. Lo mismo enseñan
el continuador del túnel y Silvio, apoyados en la doctrina de Santo Tomás. Dicen ellos que si es verdad que sólo podemos rezar a Dios como autor de la gracia, tenemos, sin embargo, la obligación de acudir a la intercesión de los santos para guardar el orden establecido por Dios, que ha dispuesto que los inferiores se salven con la ayuda de los superiores.